Hola, son las 3:02 de la tarde aquí en Costa Rica. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por tomarse la molestia de pues participar conmigo de este evento muy importante para mí. Eh, vamos a, vamos a colocar la presentación acá para, sin mucho preámbulo, pues empezar. Eh, Todavía seguramente hay algunas personas que se van a ir conectando, pero por respeto a los puntuales, vamos a empezar inmediatamente. El tema que estamos proponiendo esta vez es el uso del densitómetro en el control de colores especiales. Vamos a empezar inicialmente conversando acerca de lo que es obvio, o sea, de lo que es el densitómetro y lo que es el método de medición por densitometría. No el procedimiento exactamente, sino el método, analizar cuál es el método, para luego pasar al tema en sí, que es la aplicación de ese método en la medición de lo que son los colores especiales, definiendo un poco términos. Estamos hablando de colores especiales, son aquellos colores que no son cian, magenta, amarillo y negro. A esos colores se les llama colores proceso, colores de separación, colores básicos, etc. Cada vez que hablemos de colores que no son los colores especiales o de colores proceso, nos estamos refiriendo a cian, magenta, amarillo y negro. Esos tambores que escuchan allá afuera no son bombas, ni son tambores, es que acá en Costa Rica coincidentemente se ha desatado una tormenta eléctrica tremenda, así es que esperemos que no hayan cortes de luz, por eso sería una gran mala suerte. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos avanzando. Antes de empezar, quiero hablarles un poquito de la tónica. Esto no va a tomar más de 2 minutos. El sistema, como vamos a impartir este seminario, es, voy a ir hablando. Ustedes tienen los micrófonos en este momento habilitados. En determinado momento, si se hace interesante alguna charla o una intervención por parte de ustedes, voy a habilitar el micrófono para la persona que va a intervenir, pero dentro de lo posible, para hacer esto rápidamente y avanzar y al mismo tiempo que sea provechoso, ustedes tienen el chat donde pueden ir colocando todas las preguntas y todos los comentarios que vayan teniendo, y entonces cada 15 minutos vamos a ir parando para hacer durante 5 minutos el avance de las preguntas que hayan hasta ese momento. Vamos a ir despejando algunas dudas, vamos a ir conversando de los temas que se vayan planteando, y luego de esos 5 minutos continuamos con la presentación en adelante. La idea es que la presentación no tome más de... Está contento el de afuera. La idea es que la sesión no tome más de 1 hora, y luego terminada la presentación, entonces, si ustedes desean continuar con alguna rueda de preguntas y respuestas, pues con mucho gusto. La idea es que dentro de 1 hora y media máximo ya estemos terminando, quizás un poco antes. Así que no les quiero quitar mucho tiempo. Espero que sea interesante este tema y adelante. Primero describamos lo que es el densitómetro. Es un dispositivo que mide el grado de oscuridad, es decir, la densidad óptica de un material semitransparente o de una superficie que refleje la luz. Existen de 2 tipos: el de transmisión, que básicamente sirve para medir películas, prácticamente ya está en desuso, y el de reflexión, que es el que mide la luz reflejada desde una superficie, la cantidad de luz o los componentes de luz reflejada. Usos. Pues el densitómetro de reflexión es el que se usa para, el de transmisión es el que se usa normalmente en lo que es la medición de negativos, para valorar la saturación de la parte oscura, ¿verdad?
Ustedes recordarán en esa época en que se usaban los negativos para quemar las planchas, era muy importante que la parte oscura sea realmente oscura para que no permita la llegada de la luz de la lámpara de xenón a la plancha, al material fotosensible de la plancha, ¿no? Bueno, eso ya terminó en desuso, eh, y prácticamente yo no he encontrado, yo no sé si ustedes todavía tengan por ahí alguno que se esté usando en estas épocas. En la impresión, que es el tema que vamos a profundizar, se usa el de reflexión para determinar un número que nos indique cuánta saturación tienen los colores que han sido impresas en un sustrato, en una superficie reflectante. ¿Okay? Tiene que haber necesariamente una superficie que refleje la luz, porque no es posible medir densidad correctamente cuando el sustrato es transparente. Hay que colocarlo siempre sobre una superficie blanca que refleje la luz, ¿no? El esquema del sistema de medición del densitómetro por reflexión es básicamente este. Ustedes tienen una fuente de luz, ¿no? Generalmente es una de ellas, nada más, no las dos, y la fuente de luz se asume que pues, emite luz rojo, verde y azul. Una óptica que sirve para enfocar esa luz, una compuerta, la cual va a pasar la luz. Qué mala suerte en realidad, que tanto tiempo esperando por esto y justo Dios se le haya antojado mandar una tormenta. En fin, esperemos que pare pronto. La óptica, y luego vienen los filtros. Ojo, los filtros en la densitometría, los filtros que se usan son el filtro verde, el filtro rojo y el filtro azul. Son solo 3 filtros los que un densitómetro, incluso el espectro densitómetro, cuando se selecciona la función de densidad, solamente usa 3 filtros para elaborar la ecuación y entregar un número correspondiente a la medición de densidad. Y finalmente, un receptor o un sensor, que es el que hace la conversión de luz a una cantidad de energía, a algún voltaje o una corriente, que finalmente va a ser interpretada por la electrónica del instrumento y por la ecuación para finalmente representar un valor densitométrico. La muestra generalmente se ilumina, la muestra, estamos hablando de material a medirse, se ilumina en un ángulo de 45 grados y la óptica y el receptor está colocado en un ángulo de 90 grados con respecto a la muestra. La idea de esta orientación es eliminar todo tipo de reflejos, es decir, es la misma situación que se da cuando nosotros tratamos de ver una superficie o una fotografía brillante, que nosotros nos colocamos, no miramos directamente desde arriba, sino que como la luz se asume que viene de arriba, entonces nosotros nos colocamos a 45 grados de ello, o al revés, colocamos la luz a 45 grados y nosotros nos colocamos en 90 grados respecto a la fotografía, ¿no? Ahora, en realidad, lo que, yo no sé ustedes, pero yo cuando empecé con esto, y me dicen que hay un instrumento que sirve para medir la densidad, que es el espesor de la capa de tinta que se deposita sobre el papel o sobre el sustrato. Yo dije, qué maravilla, esta cosa debe tener una especie como de rayo láser que atraviesa la capa de tinta, se estrella contra el papel y luego rebota, y entonces se puede saber qué grosor tiene la película de tinta. Eso fue lo que yo imaginé, ¿verdad? Y creo que cuando he hablado con otros colegas, con otras personas comprensistas, yo creo que esa es la impresión que mucha gente tiene y no es exactamente cierto. Lo cierto es que hay una relación entre la película de tinta, el grosor de la película de tinta y la cantidad de luz
que absorbe o refleja esa película de tinta. Entonces es muy importante ese concepto, porque muchas veces no depende de la película de tinta, el grosor de la película de tinta, sino de la cantidad de pigmento y de las propiedades de ese pigmento con respecto a qué luz, qué longitudes de onda de la luz absorbe y qué longitudes de onda de la luz deja pasar. Deja pasar. ¿Ok? Porque esa luz que deja pasar va a tener que llegar a algún sitio de donde tiene que ser reflejada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, donde tenemos el sustrato solamente y se asume que ese sustrato es blanco o no rosado como está pintado acá, la luz es proyectada, incide sobre el sustrato y entonces es reflejada en una determinada cantidad. Parte de esa luz va a ser necesariamente absorbida. ¿Ok? Dentro de 2 minutos me fijo en el chat para ver las preguntas y ahí les respondo. ¿Ok? Entonces, parte de esa luz va a ser reflejada y parte va a ser absorbida. Hablamos de parte de los componentes de luz. En la medida que haya una película de tinta, el grosor, la cantidad de luz que se refleja porcentualmente, la refractancia que hay, es alterada, ¿verdad? Y dependiendo del pigmento, el tipo de luz que es reflejada y el tipo de luz que es absorbida va a ser distinto. Entonces, la densidad es una función, y esa función es esta ecuación, del porcentaje de luz reflejada. ¿No? Por supuesto que deben cumplirse algunos estándares, algunas condiciones específicas definidas por unos estándares con respecto a la respuesta de los filtros que se usan en los instrumentos. ¿Okay? El ojo humano se sabe que así como el oído no tiene una respuesta lineal para las distintas longitudes de onda y para los diferentes incrementos en una determinada cantidad de energía aplicada de luz. Generalmente tendemos a ver diferencias equivalentes como efectos visuales equivalentes. Explico. Si hay una muestra impresa que resulta tener una densidad de 0.80, esta, en apariencia, va a dar una sensación de ser doblemente oscura, el doble de oscura que una muestra que tenga 50 de densidad. ¿Okay? Y eso se debe a que básicamente la ecuación es logarítmica, porque se ha acomodado esta ecuación a cómo se comporta el ojo humano con respecto a esa apariencia. Entonces, esa diferencia que hay de 0.30 entre la primera muestra más oscura y la muestra más clara, en realidad, y que tiene una apariencia de ser el doble más oscura, es porque precisamente el logaritmo de 2 es 0.3. ¿Okay? Esa ecuación, digamos, para que tengan una idea de cómo funciona esta ecuación y el porcentaje de reflectancia, que lo vamos a ver en un ratito, esta ecuación funciona muy fácilmente. Vamos a ver la calculadora. La calculadora, acá está la calculadora. Entonces veíamos que en la presentación se nos fue. Acá. En la presentación veíamos que, por ejemplo, un 50% de reflectancia, ¿cómo se convierte en el 0.30 de densidad? Básicamente hacemos la operación de 1 entre el porcentaje de reflectancia, que es 0.5, ¿okay? Igual, y a eso le sacamos el logaritmo de 10, 1 entre 0.5, logaritmo 0.30. ¿Ok? Solo que está aplicando una exactitud mayor, pero es 0.30. ¿Ok? Si es en todo caso un 10% de reflectancia, o sea, menor la cantidad reflejada por efecto de la absorción que causa la película de tinta sobre la luz, entonces a menor reflectancia
la densidad es mayor. 1 entre punto 1, perdón, borremos todo esto. 1 entre punto 1 igual logaritmo es 1. ¿Ok? Mayor densidad. ¿Okay? Entonces, es básicamente, así es como funciona la ecuación de que hace el cálculo de la densidad en función de la cantidad de luz reflejada. Cuanto menos componente de un determinado componente de luz es reflejado, o sea, menor es la reflectancia, entonces es más alto el número de densidad. ¿Ok? Entonces, lo que se mide para saber cuál es la densidad de una determinada película de tinta es la cantidad de la luz complementaria, o sea, opuesta, que es reflejada. ¿Ok? Bueno. Entonces, los valores de densidad se pueden relacionar con el espesor de la película en tanto se estén comparando tintas de un mismo tono impresas sobre un mismo sustrato. Es decir, un valor de densidad me da una idea de qué película de tinta hay, si estoy aplicando más o menos tinta, siempre y cuando esté evaluando el mismo color de tinta, ¿verdad?, sobre un mismo papel. Si lo voy a hacer sobre distintos sustratos y son diferentes colores, pues no me dice nada, obviamente. ¿Okay? Si se imprime una película de tinta en particular con un valor específico, entonces se puede estar razonablemente seguro de que el espesor de la película de tinta, del espesor de la película de tinta, en la apariencia del producto sean consistentes, ¿no? Y cuando el filtro utilizado para el cálculo de densidad sea el correcto para el tono de la tinta impresa. ¿Okay? Y esta frase es muy importante. El filtro utilizado sea el correcto para el tono, el color de la tinta impresa. ¿Ah? El filtro correcto para un determinado color es el correspondiente al color complementario. Es decir, en este caso, asumiendo que esta película de tinta es cian, el filtro para poder medir la densidad que se debe usar es el magenta. ¿Okay? Para filtrar la luz magenta, o sea, los componentes de luz que dan como resultado el color magenta, ¿okay? Y entonces poder medir esta cantidad de luz a la hora que llega al sensor. ¿No? Vamos a parar un momentito, ya me pasé 4 minutos, vamos a parar para ver un ratito el chat. Entonces, me dice Juan Antonio López, dice, es correcto, he encontrado tintas que tienen la misma densidad, pero el L es diferente, es decir, que se ve en blanco y negro, que si se ve en blanco y negro se ven diferentes. Sí, básicamente sí. Acá es importante ver una cosa, ¿ok? Cuando usamos, existe la tendencia a, digamos, ensuciar los colores, es decir, entonarlos. ¿Okay? Al amarillo ponerle un toquecito de naranja o de rojo, al cian, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles. El problema de hacer eso es que probablemente en cuestiones de densidad estemos ganando o engañando al instrumento, ¿verdad? Pero a veces los resultados no son necesariamente los deseados. Cuando nosotros cambiamos el color o le cambiamos el ángulo al color por efecto de estarlo entonando, lo que estamos haciendo es alejarlo. Un cian, por ejemplo, o un magenta, lo alejamos del verdadero magenta. Entonces, el filtro que el densitómetro está usando, lo que va a ver es, o que lo que va a dejar pasar, es una cantidad de luz solamente de el color complementario al que estamos midiendo. Entonces, el efecto que pueda causar a esa reflexión, el estar entonando la tinta, a veces no es el adecuado. La apariencia puede resultar distinta, quizás más agradable o algo así, pero no necesariamente eso va a ser algo que sea lo correcto o lo adecuado para fines de estándar.
Luego, a ver, Pablo Piedra nos dice, ¿qué se refiere exactamente reflectancia? Ok, Pablo, es muy interesante, es muy buena la pregunta para definir objetivo. Reflectancia es, como su nombre lo dice, es reflejar, ¿ok? O sea, cuando tú haces incidir una luz sobre un objeto, el objeto refleja. Si es blanco, refleja todos los componentes de luz. Entonces, el porcentaje de reflectancia es la relación que hay entre la cantidad de luz que se proyectó, que incidió en el objeto, y la cantidad de luz que el objeto reflejó. ¿Ok? Esa diferencia, si la hubiera, es el porcentaje de reflectancia. Un 90% de reflectancia quiere decir que el 90% de la cantidad de luz de una determinada longitud de onda, ¿no?, ha sido reflejada entre lo que se emitió de la fuente de luz y lo que se recibió ya proveniente del objeto. ¿Okay? ¿Está claro? José Iván nos dice, me parece interesante, es decir, una luz roja incide sobre un cuerpo y qué tanto refleja, este será un valor de reflexión en porcentaje. Para ellos se aplica la fórmula. Es correcto, José, es exactamente así lo que acabo de explicar. Ok. Bueno, hasta ahora tenemos esas preguntas. ¿No hay alguna más? Ok. Eh, Cirilo nos pregunta si influye la iluminación del ambiente en el resultado de la medición. No, en este caso es solamente, de hecho, si tú te fijas, el densitómetro tiene que acercarse, aproximarse al sustrato para hacer la medición. Entonces, en ese caso, no influye la luz del ambiente. O sea, no importa si tú estás a oscuras o estás iluminado por un faro de xenón, eso no importa. En tanto, el densitómetro se acerque lo suficiente y se aísle la luz del ambiente. Entonces, la respuesta es, el densitómetro está preparado para que la luz del ambiente no influya. ¿Ok? José Iván nos vuelve a preguntar, lo que no me quedó claro es si el porcentaje de reflexión o de reflectancia es por color independiente. El porcentaje de reflectancia se refiere a una longitud de onda. ¿Ok? Agarra cualquier longitud de onda del espectro luminoso, del espectro lumínico, del espectro de luz, ¿no?, y mides el porcentaje de reflectancia. Tú no puedes pensar en un porcentaje de reflectancia de toda la luz blanca. ¿Ok? Tienes que aislar cuáles son las longitudes de onda sobre las cuales tú vas a medir el porcentaje de reflectancia. En pocas palabras, la respuesta es, el porcentaje de reflectancia es individual a la longitud de onda, llámese color. ¿Ok? Si es un rojo de tal longitud de onda. ¿Ok? No es un rojo de la longitud de onda siguiente, sino es esa. ¿Ok? El densitómetro tiene filtros que dejan pasar digamos, ancho de banda, por hablar en términos electrónicos, no se me viene a la mente en este momento el término que es para luminotecnia, el ancho de banda que corresponde a ese filtro, al color de ese filtro. ¿Ok? Rubén nos pregunta, ¿influye en la medición el color de la mesa? Sí, influye el color de la mesa o del respaldo, dependiendo de la transparencia del papel, ¿verdad? Si tú estás midiendo un cartón de 150 gramos, pues lo más probable es que no haya ninguna influencia de lo que tengas atrás del cartón. Pero si estás midiendo un papel de 48 gramos o de 60 gramos o de 80 gramos, incluso quizás algo alrededor de los 100 gramos, y es un papel blanco, entonces sí podría influir, porque acá lo que estamos midiendo es la luz que ha sido proyectada o reflejada por el sustrato. Si el sustrato es transparente y hay algo atrás del sustrato que cambia esa absorción o esa reflexión, entonces vamos a tener un problema, ¿verdad? Una desviación en cuanto a la medición. ¿Ok? Otra pregunta más. En el caso del espectrofotómetro, ok, ¿influye la luz del ambiente en el espectrofotómetro? Dependiendo de qué, bueno, no, la respuesta es no. La respuesta es no. Siempre los instrumentos están preparados en cuanto a su
su arquitectura, su diseño, para que la luz del ambiente no influya. ¿Okay? ¿Cuál sería el color? José Humberto nos pregunta cuál sería el color correcto del respaldo para hacer mediciones. Como estándar tenemos uno de dos, o el blanco o el negro. Ahí sí lo remito a ISO para definir qué tipo de blanco es el correcto y qué tipo de negro. ¿Okay? Por eso es que en las mediciones de ISO 12647 siempre hay dos arreglos de medición, el white backing, o sea, con respaldo blanco, y el black backing. ¿Ok? Seguimos con ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas. Nos quedamos en la pregunta de Cirilo a las 13:25 de la tarde y después seguimos con la de José Humberto y las que pudieran venir. ¿Ok? Vamos a cerrar un ratito esto acá y voy a seguir con la presentación. Entonces, en canal cian o cuando se mide el color cian, se usa el densitómetro para medir el cian, usa el filtro rojo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cuál es la mecánica cuando el densitómetro hace la medición automática, que es muy sencilla en realidad. Pero en este momento vamos a pensar que es una selección específica. Voy a medir cian, entonces uso el filtro rojo. Al usar el filtro rojo, entonces el instrumento bloquea todos los componentes o las longitudes de onda de luz que corresponden al color cian, que es el verde y azul de la luz blanca, y solamente refleja la luz remanente, que es la roja. Entonces, tengan claro que el color complementario del cian es el rojo. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una película de tinta cian y incide la luz blanca. La luz blanca está compuesta por una cantidad de rojo, verde y azul, más o menos en cantidades iguales, idealmente hablando. La luz roja es filtrada, o sea, la película cian absorbe parte de esa luz roja. ¿Okay? En la medida que la película sea más gruesa, la película de tinta cian sea más gruesa, mayor cantidad de componente rojo, o de la longitud de onda correspondiente a la luz roja, va a ser absorbida por ese pigmento. ¿Okay? Cuanto más concentración de pigmento, más presencia de pigmento, mayor absorción de luz roja va a haber. Entonces la cantidad de luz roja reflejada, cuando la remanente que llega al papel y es reflejada, va a ser menor en la medida que la película de tinta cian aumente. En cambio, con la luz verde y con la luz azul no hay ningún problema. Ahí es, bueno, obviamente cuanto mayor sea la película de tinta cian, mayor va a ser la composición, no la composición, sino la reflexión de verde y azul, y cuanto más gruesa sea la película, menor va a ser la incidencia o la influencia, mejor dicho, del sustrato blanco que hay atrás. Piensen que el sustrato blanco idealmente debe ser blanco y debe reflejar todas las longitudes de onda, pero en la práctica eso no sucede, hay cierta absorción dependiendo de la coloración del papel. En el caso del color magenta, cuando se mide el magenta, el filtro que se utiliza es el verde. ¿Okay? Sucede exactamente el mismo fenómeno que sucede con la luz roja en el cian, pero en este caso, la perjudicada, entre comillas, va a ser la luz verde. Cuanto mayor película de tinta magenta, es mayor la absorción de luz verde. ¿Okay? Entonces el fenómeno es igual. Ahora, es importante, o sea, cuanto menos luz verde llegue al sensor del instrumento, eso quiere decir que mayor es la densidad reportada. Acuérdense, mientras menor el porcentaje de reflectancia, mayor, por la ecuación logarítmica, es mayor la cantidad de densidad reportada. ¿Okay? Y con el amarillo, finalmente, lo que se usa es el filtro azul. En este caso, la perjudicada es el perjudicado es el componente azul de la luz. ¿Okay? Exactamente el mismo fenómeno. Un comentario aparte, que nos va a servir para afinar un poco el concepto. Los pigmentos de las tintas, ustedes lo han escuchado decir,
no son perfectos. ¿A qué se refiere con que no son perfectos? A que no son de todo limpios. Esa es la palabra que se usa. El pigmento es limpio, el pigmento no es limpio. En realidad los colores proceso no son del todo limpios. El más limpio, el más perfectamente limpio es el amarillo. Y el más sucio es el cian. Ahora lo vamos a ver. En realidad, ¿a qué se refiere esto? A que los pigmentos de las tintas no absorben completamente el componente de luz complementaria que corresponde a él, y por otro lado, reflejan o absorben un poco del componente de luz que supuestamente debieran reflejar. ¿Okay? A eso se le dice que se le llama o se explica como que es una suciedad del pigmento. Acá lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos el magenta perfecto, el magenta ideal debiera ser así, o sea, tenemos una absorción completa de la longitud de onda entre más o menos 500 y resto a 600 nanómetros, ¿no? Que corresponde al color complementario del magenta, el verde, en la parte media del espectro luminoso. El espectro luminoso va desde los 400 a los 700, o sea, la luz visible, ¿verdad? Los 400 nanómetros de longitud de onda corresponden a los tonos rojos, los matices rojos, y los matices violetas, morados, azules están en el orden de los 650 nanómetros para arriba. ¿Okay? Entonces, el magenta perfecto debiera absorber completamente la luz verde, pero lo que vemos es que en realidad no refleja tanto del componente rojo como debiera ser, y refleja mucho del componente azul, o sea, es tirando a azuloso, y refleja algo del verde. El cian, por su parte, fíjense cómo es. Este es el ideal, debiera absorber completamente las longitudes de onda grandes, las correspondientes a los rojos, y debiera reflejar los componentes de onda azules y morados y verdes, y en cambio lo que sucede en la práctica es que, pues sí, algo de los rojos refleja. Y finalmente el amarillo sí se parece bastante al ideal, ¿no? Siempre hay algo de reflexión del componente azul, de la parte azul del espectro lumínico, hay algo muy poquitito, pero básicamente sí se comporta como quisiéramos. Entonces, por eso es que se dice que los pigmentos de los colores procesos son sucios. Ahora, esta impureza de pigmento, sea magenta amarillo, son simplemente una característica, ¿ok? No afecta la medición en tanto esta característica se mantenga. O sea, dicho de una manera grotesca, sabemos que es malo, pero por lo menos es igual de malo siempre, ¿ok? O sea, eso no es una característica que los fabricantes de tinta puedan manejar. Es más, no debieran manejarlo. O sea, no debieran usar otros pigmentos que no sean estos y con estas características, porque ya eso está estandarizado y caracterizado, valga la redundancia. Entonces, los filtros y las funciones de los instrumentos consideran esos defectos y ya lo tienen y está perfectamente catalogado. ¿Ok? Es solo un dato que a mí me pareció interesante incluir y mencionar como cultura general. Ahora, entonces, la gran pregunta: ¿puedo usar el densitómetro para medir la densidad de cualquier color de tinta, la función de densidad? ¿Lo puedo usar para medir cualquier color de tinta? O sea, un naranja, un rosado, un amarillo rojizo, un verde patito. ¿No? Nunca he visto un verde patito, un vector verde, pero en fin. Un verde limón, quiero decir. ¿Lo puedo usar? Gran pregunta. Vamos a hacer otro pequeño break de suspenso para atender el chat. Parece que hay otras preguntas más. Nos habíamos quedado en la pregunta, perdón, nos habíamos quedado en la pregunta de nuestro amigo Cirilo, creo, José Humberto. Ajá. Rodolfo nos pregunta: ¿el densimetrómetro hace alguna compensación de medición dependiendo del tono de sustrato del papel?
Sí es que se usa el modo relativo y no el absoluto. ¿Okay? Ahí entonces, en el modo relativo, lo que se hace es que se hace una medición del papel y en función a la densidad reportada del papel, es que el densitómetro hace una operación digamos, sustraer el componente o la reflexión que hace el papel para la medición del color. Buena pregunta, Rodolfo. Nos pregunta acá Luis Núñez, nos pregunta, buenas tardes, con todo, ¿la calidad de los pigmentos depende de la calidad de materia prima en la molienda? La calidad, el tema de la calidad de los pigmentos es relativo. Lo que les puedo decir es que hay pocas fábricas de pigmento en el mundo, por lo tanto, la calidad de los pigmentos es más o menos la misma, más o menos, ¿ok? Es cierto que hay diferentes pigmentos de magenta, el amarillo es más estándar, es más común, pero la parte que no comprendo muy bien es cómo relacionas la pregunta en la calidad de la materia prima en la molienda. La molienda es un proceso, ¿ok? La molienda es un proceso, es un molino muy complicado que tiene platos y tiene unas pelotitas entre los platos. Entonces, cuando entra la tinta, o mejor dicho, el producto que contiene el pigmento, empiezan a moverse esos platos y obviamente a chocar las pelotitas entre sí. Y cuanto más tiempo esa operación dure, la molienda va a ser mayor. Entonces, el pigmento o la calidad del pigmento no influye tanto en la molienda como la operación de la molienda en sí. ¿Ok? Así que en ese sentido no tiene una relación, digamos, estrictamente para contestar tu pregunta, no. La calidad del pigmento no tiene relación con la molienda. Es el fabricante cuánto decidió someter el pigmento a molienda. Rubén Graus nos pregunta, yo uso un equipo Tecom, ¿es necesario utilizar el filtro polarizador y por qué? Lo del filtro polarizador es un tema aparte. ¿Ok? El filtro polarizador es para ajustar, generalmente, cuando antes habían normas distintas entre los europeos y americanos, el amarillo, por ejemplo, tenía un tono, ahí sí habían dos pigmentos amarillos que daban un tono distinto. ¿Ok? Ahí había un amarillo verdoso y un amarillo rojizo. Los europeos preferían el rojizo y los americanos el verdoso. Entonces, en ese caso, había que escoger filtros de polarización distintos. Ahora, si estamos hablando de los filtros de polarización para filtrar la luz ultravioleta, o sea, el modo M0, M1, etcétera, también, según la norma ISO 12647, todavía no se recomienda del todo el uso de M0, salvo cuando estemos seguros que cuando queramos usarlo, por ejemplo, para FOGRA 51. Ese es un tema de a qué norma te apegues, Rubén. Todavía no hay un acuerdo generalizado ni una norma estricta que hable acerca de eso. Si es que nos estamos refiriendo al filtro del componente UV. ¿Ok? En cuanto a lo que es ISO, sorprendentemente ustedes van a notar que ISO decidió estandarizar estatus como filtro de polarización. ¿Okay? Yo sé que la mayoría de nosotros usa estatus T, y yo mismo me incluyo dentro de ese grupo, pero según la norma, es para seguir estrictamente la norma ISO, es estatus E. ¿Ok? Y es sorprendente, sí, es sorprendente. Estatus EM0 es lo que debiera ser. ¿Ok? Salvo la excepción es FOGRA 50 y 51, que se usa estatus EM1, ¿ok? Para filtrar el componente de luz ultravioleta. Edgar Calderón, los colores metálicos se pueden medir y los colores neón. Nos estamos desviando del tema, pero voy a responder esta pregunta rápidamente y si quieres, Edgar, después podemos, ya sea por WhatsApp, al inicio de la presentación estaba mi número telefónico. De cualquier manera, por LinkedIn podemos seguir con este debate, ¿ok? Los colores metálicos causan un efecto sobre la luz.
que el instrumento debe ser capaz de manejar, ¿ok? Es lo que le llaman el scattering, o sea, es como una especie de un efecto especulado de la luz, ¿ok? Y entonces, en resumen, no soy un especialista en ese tema, pero lo que se debe usar es un densitómetro o un espectro densitómetro esférico, no un espectro densitómetro del que normalmente se usa en sala de prensa. Okay. En cuanto a los colores neón, los colores neón caen en lo mismo que vamos a continuar. Esa pregunta, esa parte de tu pregunta respecto a los colores neón, la voy a responder continuando con la presentación, así que te la dejo en suspenso. Pero definitivamente el densitómetro que nosotros usamos, el espectro densitómetro que usamos en impresión, no es el correcto para medir colores metálicos, lamentablemente. Es lo único que nos queda y es a lo que tenemos que ajustarnos, pero no es lo correcto. ¿Okay? Se puede medir densidad en pantallas que tengan, por ejemplo, amarillo y magenta. Ok, vamos a dejar eso para dentro de un ratito, para responder un ratito. Y Edgar nos pregunta, ¿los colores metálicos se pueden medir? Acabamos de responderte eso, Edgar. No se puede. Solamente que tengas un espectro densitómetro esférico, que son los que se usan en pintura automotriz, dicho sea de paso. ¿Ok? Seguimos entonces con la presentación. ¿Puedo entonces usar el densitómetro para medir la densidad de cualquier color de tinta? Para responder vamos a explicar, ¿no? Ejemplo de medición de densidad de colores especiales. Tenemos este color, ¿no? Este color que es un color amarillo. ¿De dónde saqué este amarillo en particular? Lo estoy buscando. De hecho, es un amarillo que usa Crayola, el amarillo Crayola. Lo saqué de este libro, ¿ok? Es la pasta de un libro. Entonces, todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante son mediciones reales. Ahí en el cuadrito del video que acabo de activar, este es el. Entonces, acá tengo otra pasta del mismo libro, o sea, la misma serie de libros, pero es obviamente otro producto. Okay, el mismo color, otro producto. Bueno. Lo que quiero recalcar es que estas son mediciones reales, no son supuestos, no son dibujitos. Entonces, definamos colores especiales, como dijimos al principio, son aquellos colores que no son cian, magenta, amarillo, negro. La medición, en este caso, vamos a hacer sobre una película delgada de este color amarillo rojizo. El pigmento absorbe gran parte del componente azul. Es cierto, absorbe, ¿no? Entonces refleja muy poquitito de ella, ¿no? Pero también absorbe cierta cantidad de verde, porque no es un amarillo puro, tiene cierto contenido de rojo. Al tener cierto contenido de rojo, va a absorber parte del componente verde de la luz. El densitómetro en el modo automático va a creer o va a seleccionar, va a creer que es un amarillo y va a seleccionar el filtro azul, ¿no? El componente entonces amarillo va a ser bloqueado y solo el remanente de luz azul va a llegar a la óptica, o sea, el filtro azul va a bloquear todo lo que es rojo y lo que es verde y solamente la luz azul es la que va a llegar al sensor del instrumento. Y entonces va a reportar una determinada cantidad o una determinada densidad de color amarillo. Al medir una película más gruesa, fíjense, acá el dibujito muestra la película más gruesa que en el primero, ¿no? Lo que va a suceder es que hay una mayor concentración del color amarillo, pero también una mayor concentración del rojo. ¿Ok? Y entonces hay una mayor reflexión de los componentes verde y rojo, pero también aumenta ligeramente la reflexión del componente azul. ¿Ok? Al haber una mayor reflexión del componente azul, el instrumento reporta menor densidad del color amarillo. ¿Ok? Porque acuérdense que cuanto más rojo hay en ese color, cuanto mayor concentración del rojo, entonces hay mayor reflexión de azul. ¿Me siguen?
¿Ok? Entonces, de alguna manera hay una tendencia, en la medida que la película de ese color amarillo rojizo se va haciendo más gruesa, hay una mayor tendencia hacia el rojo y una menor influencia del pigmento amarillo. ¿Ok? Viéndolo gráficamente, esta es una curva de reflectancia. ¿Ok? La curva de reflectancia, cómo se lee o cómo se interpreta para los que no están muy embebidos con esto, es, acá tenemos las longitudes de onda, ¿ok? De los de 700 nanómetros a los 400 nanómetros, o sea, desde los rojos hasta los azules. ¿Ah? Yo sé que al principio me equivoqué cuando estábamos hablando en la parte que presentaba las curvas de reflectancia de los colores proceso, de las tintas proceso, ahí me equivoqué al principio, lo interpreté al revés. Disculpen, es una dislexia que tengo, tiendo a voltear las cosas, ¿verdad? Hay unas cosas en las que estoy muy seguro, pero otras las volteo. Es en doble sentido. Bueno, en este caso entonces, fíjense cómo se interpreta esto. Esta zona de acá, entre los 620, 630 nanómetros hacia los 700, son los azules y morados, no morados, sino violetas, púrpuras. ¿Okay? En esta zona central están los verdes y en la zona más baja están los rojos. O sea, la zona de mayor longitud de onda, de menor longitud, perdón, ven que me equivoco, están los azules, de más corta longitud de onda. ¿Okay? La película delgada de tinta corresponde a esta curva que está acá, la línea más delgada. ¿Okay? Esta línea más delgada corresponde a la curva espectral de la película de tinta más delgada. De nuevo les insisto, esto es una medición real. ¿Okay? Entonces reporta una densidad de 1.17. ¿Pero por qué reporta una densidad de 1.17? Porque esta es la zona en la que está el amarillo, supuestamente está midiendo cuánta de esta luz. El espectro densitómetro está midiendo cuánta de esta luz está reflejando. Y en este caso se dan cuenta que la cantidad de luz azul es poca, la que se refleja. ¿Okay? En cambio, la que se está reflejando del verde es esta y la que se está reflejando del rojo es esta. Pero a una película de tinta más gruesa, lo que va a haber es una mayor incidencia de los rojos, mayor reflectancia de los rojos. El verde se mantiene más o menos igual y fíjense el azul, empieza a haber una mayor reflectancia del azul. ¿Okay? Entonces, la densidad, fíjense, entonces, en la película de tinta delgada tenemos un menor contenido de rojos, un menor contenido de verdes y un menor contenido de azules. Pero cuando incrementamos la película de tinta, la hacemos más gruesa, empieza a haber, la densidad reportada con la densidad más gruesa, con la película más gruesa es 1.02. ¿Por qué? Porque tiene un mayor contenido de rojo, mayor contenido de verdes, mayor contenido de azules. Entonces, al haber un mayor contenido de azules, la densidad reportada de amarillo es menor. La película de tinta amarillo proceso pura, esta es la curva de reflectancia de la película amarillo proceso, o sea, un amarillo amarillo. Es decir, eso lo he tomado de un parche de amarillo de una muestra de impresión común hecha con cian magenta amarillo proceso. ¿De acuerdo? Acá ven el video donde fue que medí esos parches, el parche de amarillo, de color amarillo. Reporta una densidad de 1.28 porque se comporta exactamente como una tinta amarilla. Fíjense el contenido de verde que tiene el color amarillo proceso. La cantidad de luz verde reflejada. ¿Okay? En cambio, la cantidad de luz roja reflejada es, pues, digamos, pareja con respecto a la verde. Y la cantidad de luz reflejada es incluso menor, de luz azul reflejada, es incluso menor que lo que ocurre con el otro color. Tiene un menor contenido de rojos, tiene un mayor contenido de verdes, tiene un menor contenido de azules. Entonces,
El control de la impresión de tintas de colores especiales que no son cian, magenta, amarillo o negro. La función de medición no debe usarse, no es la herramienta correcta para controlar la cantidad de tinta que se aplica. O sea, hemos venido todos usando durante muchos años el densitómetro, en su función normal de densitómetro, ¿verdad? Para medir la densidad de colores que no son cian, magenta, amarillo o negro, ¿verdad? Y hemos estado contentos con el resultado. Lo cierto es que muchas veces una película de tinta mayor puede arrojar un número menor. ¿Ok? Y eso es confuso, es muy confuso para el prensista que está en la máquina delante de las clavijas de tinta, tratando de controlar esto, ¿verdad? Y no se explica por qué cuando le aplica más tinta, el número reportado de densidad es menor. ¿Ok? Y hagamos más complejo el tema. ¿Qué pasa si el prensista usa una máquina que no es controlada electrónicamente? Ahí la cosa se hace mucho más difícil, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos controlar la película de tinta de colores que no son cian, magenta, amarillo y negro? Lo que tenemos que hacer es usar un espectrodensitómetro. Pero al espectrodensitómetro tenemos que decir lo que queremos hacer. Yo tenía un profesor que me decía que la computadora no hace, ¿cómo era? El computador no hace lo que tú quieres que haga. El computador hace lo que tú le dices que haga. No es tan inteligente. ¿Okay? Ahora, incluso con inteligencia artificial hemos logrado muchas cosas, pero lo cierto es que nosotros tenemos que decirle al computador o al sistema electrónico qué es lo que debe hacer. Y el espectrodensitómetro lo que tiene es que tiene filtros, muchos filtros, 31 para ser exactos, que miden el espectro lumínico, o sea, todas las longitudes de onda, no todas, 31 longitudes de onda, separadas entre, digamos, los 700 y los 400 nanómetros, cada una separada por 10 nanómetros de longitud de onda. Es decir, tiene un filtro para la longitud de onda 400, tiene otro filtro para 410, para 420, 430, etcétera. ¿Ok? Entonces, a la hora que nosotros usamos un espectrodensitómetro para medir color, lo que está haciendo el espectrodensitómetro es haciendo 31 mediciones y reportando el resultado de esas 31 mediciones. Eso es lo que hace. Pero cuando nosotros lo usamos en modo densitómetro, ahí lo que va a hacer es usar solamente los 3 filtros, rojo, verde y azul. ¿Ok? Ahora, sigamos adelante. Entonces, el espectrodensitómetro tiene la capacidad de evaluar u obtener los valores de la cantidad de luz reflejada por cada longitud de onda correspondiente a cada uno de los filtros con los que viene equipado, cada uno de los 31 filtros. ¿No? Con la interpolación de esos valores es que se obtienen los porcentajes de reflectancia para armar la curva de reflectancia que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, cada una de las longitudes de onda, cada uno de los filtros que se usa y que funciona con cada una de las longitudes de onda establecidas, va a reportar un diferente porcentaje de reflectancia dependiendo cuál es el valor, cuál es el color que se está midiendo. Entonces, los valores son un muestreo o medición que el instrumento hace, estos valores que están acá, dependiendo del porcentaje de reflexión de cada longitud de onda del espectro visible. Este muestreo se hace cada 10 nanómetros de longitud de onda. Esto quiere decir que el instrumento entonces usa 31 filtros. Recordemos que las frecuencias del espectro visible están entre los 400 nanómetros para lo que son los colores violetas y púrpuras, a los 700 nanómetros que son los colores rojos. ¿Ok? ¿Cómo se convierte entonces estos valores de reflectancia a densidad? Pues aplicando la ecuación que vimos al principio, exactamente la misma ecuación. Cada uno de estos valores pasa por esta ecuación y se convierte en un número que corresponde a la densidad reportada para ese color en esta longitud de onda. ¿Ok? Entonces, para este color en particular, el color medido,
lo que tenemos que buscar es cuál es la densidad que corresponde. Ahora lo vamos a ver. Entonces, a partir de estos porcentajes de reflectancia, se pueden convertir a densidades usando la ecuación que vimos al distinto. Una vez hecho esto, se busca cuál es la longitud de onda, lambda, del filtro que produjo la densidad más alta de todo el espectro. ¿Cuál es la densidad más alta para este color? Fue esta, de los 450 nanómetros, que produjo una reflectancia menor. O sea, el color complementario de este amarillo es este, el que corresponde a 450 nanómetros. ¿Okay? Y entonces la densidad correcta es 1.31. ¿Qué diferencia ese 1.31 de densidad al 1.07 que reportó usando el densitómetro en el modo de densidad? ¿Ok? Y ojo, para que tengan en claro, el instrumento que estoy usando para eso es este. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ok? O sea, lo único que he hecho, para ambas cosas, para ambos métodos de medición, he usado el mismo instrumento. O sea, uno en el modo densidad, el primer valor, y el segundo valor lo he usado usando esta curva de reflectancia y usando una hoja de cálculo en Excel con el cual he hecho esta operación. O sea, he conectado el espectro a la computadora, el espectro bajo estos valores de curva de reflectancia, y entonces la hoja en Excel ha hecho la conversión usando esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia 1.31 a el 1.07 que reflejaba ahora? Y ahora sí, en la medida que nosotros incrementemos la película de tinta, se va a incrementar la densidad, el valor de densidad, porque sí se está midiendo usando el filtro correcto, que es el filtro correspondiente al color complementario del color del color de la tinta que se esté evaluando. ¿Ok? Voy a seguir para terminar la presentación, el webinar, y entonces al final del webinar voy a empezar a contestar el resto de preguntas, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, igual, porque así lo voy a hacer. Entonces, es muy importante la configuración del espectro densitómetro para la medición de los colores especiales. En el caso del EXAC, el TECON, no he tenido oportunidad de ver cómo es el procedimiento en el TECON, pero me imagino que debe tener un procedimiento muy similar al que voy a describir. Entonces, si se desea hacer una medición densitométrica en el proceso de impresión de una tinta de un color que no es color proceso, usando el espectro densitómetro XY Exact, se debe hacer la siguiente configuración. Número 1, primer paso. En el menú principal, obviamente seleccionamos la opción de densidad. Una vez que tenemos la opción de densidad, hay un botoncito acá que dice auto. Eso quiere decir que la función automática de control de densidad es la que se está seleccionando, es la que está activa. Eso quiere decir que el espectro densitómetro va a determinar cuál es el color que se está midiendo de acuerdo a cuál es la longitud de onda cuya reflectancia es menor. ¿Ok? Entonces tenemos que tocar ese botoncito que dice auto, porque lo vamos a cambiar. Y en lugar de auto, lo que vamos a seleccionar es spot. Tenemos que seleccionar la opción spot, o color directo, o no sé. Cuando es en español, como yo soy gringo, como la opción que corresponda a los colores especiales o colores directos. Es lo que tenemos que seleccionar. En ese caso, entonces, el botón es distinto y la pantalla cambia. Ya en lugar de mostrar un color, sea magenta, amarillo o negro, CM, YK, lo que va a mostrar es lambda. Y entonces, cuando hacemos la medición, el instrumento va a reportar la longitud de onda correspondiente a el color o la luz, que es el color complementario que estábamos midiendo, 650 nanómetros en este caso, ¿verdad? Y la densidad, de acuerdo a la ecuación, en función al porcentaje de reflectancia para esa longitud de onda, la densidad reportada para ese color. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de medir colores especiales de usar este método. En este caso, estamos usando M1, ¿verdad? Lo recomendable hasta ahora es usar M0. ¿Y por qué se usa M0?
Por un tema, hasta ahora, según lo que he leído, hay un artículo muy interesante que tiene X-Rite acerca de esto en su página web, ¿no? En el que explica que todavía el control de densidad por M1 no es completamente un estándar, es la tendencia, pero primero hay que esperar a que la mayoría de gente en el mundo esté usando espectrodensitómetros que estén capacitados para medir M1, o sea, para hacer el filtro de la luz ultravioleta. ¿Okay? Entonces, por ahora, el estándar, que supuestamente está orientado a la mayoría de gente, recomienda el uso de M0. Con eso hemos terminado la presentación. Muchas gracias. Podemos profundizar más sobre este tema. La idea es que este tipo de webinars la haremos con más frecuencia. Voy a proponer dentro de un tiempo o un siguiente, estoy preparando una siguiente presentación acerca, que sea la extensión o la continuación de esta con respecto a el método que se debe usar para la igualación de colores. ¿Ok? O sea, ¿qué método debemos seguir para igualar colores? Por supuesto, estos seminarios que son gratuitos, la idea es compartir información, no podemos profundizar grandemente, uno por tiempo y otro por pues el método de enseñanza. La idea es ir combinando webinars gratuitos con otros que tengan una cuota muy pequeñita, muy accesible, de manera que cada uno de ustedes esté en posibilidad de pues, invertir una poca cantidad de dinero y un poco de tiempo e irnos actualizando poco a poco. Ustedes mañana van a recibir un correo electrónico con una encuesta. Esa encuesta, les voy a pedir, por favor, que la encuesta se tomen el tiempo. No les va a tomar más de 10 minutos o 15 minutos como máximo llenarla. A mí me va a servir muchísimo como feedback y para poder cada vez ir mejorando más la dinámica y el contenido de estos webinars. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al chat. Tenemos 10 preguntas pendientes. Bueno, 10 intervenciones. Vamos a ver. Eric nos dice, muchas gracias, muy interesantes sus explicaciones. Se tuvo que retirar, lamentablemente, nuestro amigo. Ay, lástima, no alcanzo a verla. Voy a hacer más grande esto. Ok. René, mucho gusto, René, de tenerte acá. Encantadísimo. A ver. Rolando Chali pregunta, ¿se puede medir densidad en pantallas que tengan, por ejemplo, color amarillo y magenta? Ok, nos habíamos quedado ahí. Puede medir densidad, sí, pero en realidad en un modo que no es el que usamos normalmente. ¿Ok? Entonces ya creo que hemos respondido por la demostración que acabamos de hacer. Por lo que acabamos de mostrar, si tú vas a medir un amarillo y magenta, que es un rojo, ¿a qué densidad le vas a hacer caso? ¿A la del amarillo o a la del magenta? ¿Okay? Dependiendo de cuál sea el ángulo, la cantidad de amarillo de magenta, la densidad que te reporta. Si estamos midiendo de amarillo, por ejemplo, si tienes mucho magenta, vas a reportar una densidad menor de amarillo, aunque tú le aumentes y le aumentes más de amarillo. ¿Me dejo entender? Entonces, no es el método correcto en la densidad normal, sino tienes que usar el método que te acabo de mostrar, el de los colores especiales. O usar una hoja de cálculo como la que presenté y conectar el densitómetro a la computadora. Eso en realidad, eso lo puedes hacer con cualquier instrumento mucho más humilde. Es más, puedes usar un iWan para hacerlo así. ¿Ok? Los colores metálicos se pueden medir, los colores neón.
Bueno, ya Edgar, ya aclaramos esa pregunta, ¿verdad? Los colores metálicos no se pueden medir solamente con un espectro densitómetro esférico, y los colores neón entran dentro de la misma partida de los colores especiales. Es mejor usar un color, perdón, el modo eh, no estándar de densidad, ¿ok? Eh, Podemos hablar en este momento de filtros M0 y M1. Yo prefiero dejarlo para otra, si no te molesta, Edgar, disculpa, yo prefiero dejar ese tema para otra reunión. O si no, con mucho gusto, anota mi correo electrónico que está acá, y mi número de celular, y podemos hablar en privado de ese tema. En resumen, los filtros M0 y M1 son un desarrollo que para lo que sirve es para recortar el componente ultravioleta, que normalmente es proyectado mejor dicho, reflejado por ciertos pigmentos que se colocan en el sustrato, en el papel, ¿no? Y el sustrato, lo que hace es este pigmento, el componente de luz ultravioleta, cuando este pigmento está presente en el sustrato, lo que hace es que convierte la luz ultravioleta en azul, ¿no? Hace como una especie de recorte, ¿no? Y en la longitud de onda, en la frecuencia. Y entonces la fuente de luz de los instrumentos debe ser estandarizada para filtrar el componente de luz ultravioleta. Eso es lo que hace el modo M1, M2 y M3. ¿De acuerdo? Luis Núñez nos pregunta, ¿cómo mide los colores preparados en el laboratorio de tintas Pantone? ¿Solo en densidad o solo en el LAD? Cuando tú estás preparando el color, es mejor usar colorimetría, no densidad. Okay. La densidad no te dice nada, la densidad solamente te dice si la concentración de pigmento es mayor o menor, en función a la cantidad de luz que absorbe. Okay. Cuando estás preparando un color, tú quieres saber o dirimir cuál es la desviación del color, okay, para poder hacer la corrección y en todo caso hacer la aprobación o no del color. La densidad no sirve para aprobación del color. Okay, solamente es un control durante el proceso de impresión donde solamente tienes manejo de la cantidad de tinta aplicada. En la impresión tú no controlas color, tú controlas simplemente la cantidad de tinta aplicada. Entonces, la densidad es una herramienta que se usa en la sala de prensa. ¿Okay? El color que llega a la sala de prensa debe ser el color correcto y para eso usas colorimetría. Pablo me dice, ese es el que tenemos en la empresa, me imagino que te refieres al Tecon. Pablo, está bien, es un súper instrumento el Tecon. Cirilo, sin Santillán, en un X-Ray 528 puedo seleccionar. No, lamentablemente el 528 no está equipado con esa función que acabo de mostrar. Pero la opción es hacerse esa hojita de cálculo, ¿verdad? Y pues si quieres aprender más detalles acerca de esa hoja de cálculo, podemos programar una sesión que hable acerca de eso de una manera más científica, o si quieres nos podemos reunir vía una videoconferencia o una conversación por WhatsApp para discutir acerca de eso. Ay, se me fue. Profe, gracias por lo de profe. Sus diapositivas, envía el correo. ¿Puedo conversar acerca de eso, Walter? Cirilo dice, ¿cuál es la diferencia exacta y sencilla entre un densitómetro y un espectro densitómetro? La diferencia es la cantidad de filtros utilizados. ¿Okay? En el densitómetro solamente usas 3, en el espectro densitómetro usas por lo menos 31. ¿Okay? René, me imagino que esta es una despedida, René. Si todavía estás acá, con mucho gusto, amigo, para servirte. Y espero que estemos en contacto por mucho tiempo más. Matías Sec. Gracias, Carlos. Perdón, tengo que retirarme. Qué lástima, Matías. Te esperamos en la próxima. Muchas gracias, muy interesantes sus explicaciones. Me dice Eric, con mucho gusto. Elius, hermano, con todo gusto.
¿Y hay alguna otra pregunta más? Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy interesante el tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, el video grabado, les voy a hacer el link al video. De hecho, ¿quién fue? Matías, el que me pidió, al muchacho que me pidió, que me dijo, profe, muchas gracias, me siento muy honrado por el profe. Acá está, acá está, acá está. Se me fue, acá está, Walter. Walter, sí te va a llegar el video, ¿ok? Te lo voy a hacer llegar, se los voy a subir, eso va a estar en mi canal de YouTube y con mucho gusto se los voy a compartir. Alfredo Pérez, con mucho gusto, Alfredito, encantado. Y bueno, si no hay alguna pregunta adicional, tenemos un tiempito más. Hamilton, amigos de Serigraph, República Dominicana, encantado, muchísimo gusto. Gracias por la felicitación. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que desee tomar la palabra? Muchas gracias por la participación, ¿eh? O sea, es impresionante. Yo esperaba tener, fíjense que hemos tenido 100 personas, 127 personas que se registraron y hemos tenido una asistencia de más del 60%. Joel levantó la mano. Joel levantó la mano. Déjame ver, Joel, ya te doy la palabra. Tú quieres, Joel, dime si quieres tomar la palabra, decir algo o nos vas a hablar por el chat. Carlos, dice Joel, ¿qué tal? Una duda. Si quisiera aplicar heptacromía, esa es una excelente pregunta, Joel, la estaba esperando. Mis amigos del chat, que originario de Colombia, el chat, estuvieron hablando de eso hace pocos días, de la heptacromía o en todo caso de los colores, de la impresión con gamude extendido, que se le llama, o sea, aplicando además del CMYK, el rojo, perdón, el verde, naranja y violeta. ¿Cómo mido la densidad de esos últimos 3 colores? Bueno, la respuesta ya la tienes. Tiene que ser exactamente por el lambda, o sea, por el método que les acabo de decir. No puede. Ahora, tú puedes medir CMYK también por el mismo método, ¿eh? O sea, te reporta exactamente lo mismo. Es decir, si este color, ¿dónde está Yolanda? A ver. No puede ser que lo cerré. No, acá está. Ok. En esta hoja de cálculo de acá, yo puedo medir un color cian, lo voy a hacer en este momento. Digamos, voy a medir el cian voy a prender la camarita, el video. Entonces, voy a medir el cian de este parche que está acá. ¿Ok? Me coloco acá y mido cian. ¿Ven? Como tengo conectado el instrumento a la computadora, entonces empieza a cargarse ahí está. Se empieza a cargar los valores espectrales o los valores de reflectancia de cada uno de las longitudes de onda, y como es un cian, el porcentaje de reflectancia es el menor. Y en este caso, la longitud de onda correspondiente al cian me reporta una medición de 1.38. ¿Ok? Y fíjense, ese es utilizando este método, me reporta 1.38 y no sé si alcanzan a ver acá, es demasiado el brillo. Demasiado el brillo, pero no sé si lo alcanza a ver. El instrumento me está reportando una densidad del cian medido, digamos, en modo automático,
me está reportando una densidad de 1.37. O sea, lo que les quiero decir es que efectivamente pueden medir un color proceso también usando este método, ¿de acuerdo? Y la respuesta a la pregunta, efectivamente, es que sí, efectivamente tienes que, para los colores verde, naranja y violeta, tienes que usar el método del lambda. Edgar Calderón, papeles absorbentes y recubiertos se pueden medir coteados. Sí, me imagino que estás usando Spanglish, Edgar. Coteados es coated, o sea, recubiertos. Sí, claro, se puede medir. Lo que sucede es que ahí los valores de densidad obviamente van a cambiar, o sea, los valores objetivos de densidad. Ahí es un criterio que tienes que evaluar porque acuérdense que la densidad utilizada para control de color es algo que uno debe preestablecer, ¿ok? No es un número mesiánico. Tiene que establecerse cuál es la densidad a la cual yo voy a apuntar. Entonces, por cada tipo de papel y por cada proceso de impresión voy a tener densidades distintas, probablemente. ¿Okay? Es más, si yo cambio, si estoy usando un papel recubierto del mismo gramaje, pero de una marca o de otra, o de diferente lote, podría ser que haya una alteración en el color y en la forma como se absorbe la luz, y por lo tanto la densidad podría cambiar. Mari, qué bueno que pudiste llegar. Carlos, ¿ese es un Excel normal? Sí, señor, es una hoja de Excel normal, común y silvestre. A lo único que se le ha aplicado es, una fórmula, es decir, acá ustedes tienen una fórmula, que es esta. Y lo demás es simplemente una hoja de cálculo completamente normal. ¿Ok? No hay mucha ciencia involucrada en esto. Buenas tardes, nos dice Javier Olaya, ¿cómo se conecta el instrumento con el Excel? Ok, acá la verdad de lo que se trata es de compartir. Esto va gratis, cortesía de la casa, ok. Si he convocado a esto gratuito, entonces si la vamos a hacer negra, hagámosla gorda y fea. En realidad las palabras son distintas, pero por respeto a las damas que están en este webinar, no he utilizado las palabras que se usan, sino que bueno, okay. La forma en que te conectas es completamente abierta, o sea, el instrumento suele venir con una aplicación. En el caso acá está. En el caso del espectrodencitómetro, tenemos esta aplicación que es el Data Catcher, ¿no? Y el Data Catcher lo que hace es una conexión que está corriendo, tiene que estar abierta. El Data Catcher hace la captura de de los datos que están leyéndose en el instrumento. El instrumento tú lo configuras para que los datos sean automáticamente transmitidos por el puerto. En este caso, por el puerto Bluetooth. También puedes configurarlo para que en lugar de Bluetooth utilice puerto serial. En el caso del X-Byte, eso es automático. Entonces, lo único que tienes que hacer en la computadora es instalar el data Catcher y decirle que o lo vas a capturar por USB o por Bluetooth. ¿No? Obviamente, previamente tienes que nacer la computadora con el instrumento y una vez hecho eso, simplemente lo conectas. Una vez conectado, tienes que configurar de qué funciones del espectrodensitómetro vas a utilizar, pasarlas a este cubículo y luego, después de cada medición, entre cada uno de los valores, cuál es el comportamiento que va a usar el cursor. O sea, si después de cada valor va a ir para abajo o para un costado o introducir un tab o lo que fuera. Y lo mismo para cuando se mide toda la función, en este caso, digamos, todos los valores del espectro, terminado la transmisión, si va a ser un down o un left o un right, una derecha, izquierda, arriba, para abajo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ok? Una vez configurado eso, le dices OK y ya está listo. Esto simplemente lo minimizas y cada vez que hagas una medición, esa información va a ser transmitida y lo puedes recibir en absolutamente cualquier cosa, ¿eh? O sea, si yo tengo un archivo Word abierto, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando haga la lectura, estoy midiendo un parche, lo que va a hacer es que lo va a transmitir toditito a lo que yo tenga abierto en pantalla. Es como estar tecleando, ¿ok? Solo que la entrada, en este caso de Bluetooth, se convierte en el teclado. ¿Entendido? Ok. Entonces, vamos a volver al chat. Y, ¿dónde está el chat? Señor chat. Acá está. La siguiente pregunta, gracias por su presentación, Javier Olaya. En caso de una impresora digital HP, nos dice Cirilo, que aplica Primer, ¿esto afecta a las densidades? Depende de la claridad del barniz que se esté usando, ¿ok? ¿Qué tan transparente es el barniz? Por lo general, sí hay una afectación de la medición. Okay, por lo general. ¿Cuándo? Cuando el barniz es amarillento o tiene algún tono. Okay, cualquier es el tono del barniz, eso va a funcionar como si fuera una tinta más. Okay, así es que sí, en principio sí, dependiendo de qué tan transparente es el barniz, qué tan limpio es el barniz. Carlos, una consulta, ¿cuál es la diferencia entre LAD y LSH? Ay, Luis, a la pucha, me transportaste muy a los... Tu pregunta es, necesitaría una sesión distinta para responderte esta pregunta. Son dos modelos de medición vectorial distintos. Producen lo mismo, pero no son iguales. ¿Okay? LAD implica 3 coordenadas, la de luminancia, que te mide el grado de oscuridad o claridad, o de blanco de negro, por decírtelo así, y A y B, que son 2 ejes que se cruzan en 0 y que básicamente mide qué tan... divide los colores en 4 coordenadas, ¿no? Mejor dicho, 2 coordenadas que tienen positivos y negativos. El verde, el A que va del verde al rojo, o en todo caso al magenta, y el B que va del amarillo al azul. Entonces, en función a esos 2 valores, a esos 2 ejes, es que se ubica el color dentro de un plano. LSH, igual, luminancia es luminancia, croma y hue, que es el ángulo de color. En el caso de hue, es un valor radial, pues es un ángulo, que te define mediante un ángulo cuál es la ubicación o el matiz del color. Pero este es un tema que podríamos, Luis, hablarlo en una presentación o un webinar que trate acerca de color o colorimetría, ¿ok? No es un poco, la idea no es expandirnos mucho en eso. Javier, con mucho gusto para servirte. Cirilo, me vuelvo a entrar, ¿debiera medir con primer o no? La forma correcta, tú lo que quieres medir es el color impreso, Cirilo, y como es el color impreso, lo adecuado es medirlo con primer. O sea, el color impreso es lo que finalmente va a evaluar el observador o tu cliente. ¿Ves? Entonces tú tienes que ver cómo el color se desvía, el resultado, el color resultante, ya una vez que has aplicado el barniz. ¿Okay? De nada te sirve hacer una evaluación del color y ver que el color está perfecto sin el primer si tu cliente no te lo va a aceptar. ¿De acuerdo? Pablo, con mucho gusto para servirte. ¿Alguna pregunta más? Siendo las 4:25, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Les agradezco mucho por su asistencia, magníficas preguntas, excelentes aportes. Como les dije, ustedes mañana van a recibir un cuestionario, una encuesta. Por favor, les ruego encarecidamente que me la respondan pues ojalá estemos en contacto durante mucho tiempo más. La idea es que esta sea la primera de muchas reuniones que van a surgir en el futuro. Me gustaría definir con ustedes con qué frecuencia les gustaría recibir este tipo de
de seminarios. ¿Ok? Caballeros, muchísimas gracias por todo. Espero verlos pronto, estemos en contacto y mi número de teléfono, mi correo electrónico ya lo tienen. Siéntanse libres de contactarme y ponernos de acuerdo para una siguiente, un siguiente seminario. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta pronto.